Buenas noches, muchas gracias por la invitación a Radio Camacuá y a EU por invitarnos a conversar. El formato de diálogo obviamente es mucho mejor que exposiciones magistrales sobre determinados puntos, y eso también tiene que ver con hablar poco, intercambiar mucho con ustedes, y así que bueno, para eso nos llamaron y para eso estamos acá. Me encantaría tener un relato épico sobre este yeso, pero no lo tengo, así que no hay ninguna cuestión heroica con la fractura, así que no la voy a traer a colación. Esta reforma que se ha propuesto de alguna manera viene a confirmar ideas que criminólogos vienen trabajando desde hace tiempo, ¿no? El gobierno a través del delito, y vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a eso. Me gustaría empezar conversando sobre el tema de la información, ¿no? La información como un derecho, ¿sí?, en sí mismo, pero también como un presupuesto para ejercer otros. En general, en este debate, en esta propuesta de reforma constitucional, si hay algo que falta es la información, no por parte de quienes están en la circulación y generando contenido permanentemente, sino por parte de quienes le impulsan. Porque en términos futbolísticos tienen un partido ganado en cierta medida. ¿Por qué? Porque para quienes de alguna manera nos planteamos un derecho penal mínimo, un derecho penal garantista, trabajar desde la Constitución, desde los derechos, desde la garantía de las personas privadas de libertad, de las garantías en juicio, etc., es muy fácil por parte de propuestas reduccionistas y punitivistas venir y decir: vamos a solucionar el tema del delito a través del aumento de pena, vamos a solucionar el tema del delito a través de la quita de las garantías, vamos a solucionar el delito a través de, por ejemplo, los allanamientos nocturnos. Entonces, en ese sentido, lamentablemente para quienes estamos del otro lado de ese tipo de argumentaciones, siempre nos ponen, o siempre arrancan ganando el partido. Por suerte hasta ahora se ha logrado de alguna manera frenar o por lo menos empatar ese partido. Me refiero básicamente a la propuesta de reforma constitucional que se dio con la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, para quienes estamos a favor de un Estado democrático de derecho, ¿no?, que tenga determinadas reglas, juzgue a las personas de acuerdo a un debido proceso, que se respeten las garantías, etc., en general siempre arrancamos perdiendo y siempre tenemos que ir como remando con argumentos, porque quienes lo promueven de alguna manera la tienen bastante sencilla, ¿no? Voy a solucionar el delito con esta medida y ya se acabó su argumentación. Entonces, me refiero a esto porque la falta de información con la que se ha planteado esta reforma es alarmante. Entonces, justamente estos espacios son fundamentales. Hablaba de la información como presupuesto para ejercer derechos, y bueno, obviamente el derecho al voto es un derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos, y evidentemente tenemos que estar informados a la hora de votar sobre todo este tipo de propuestas. ¿En qué información o evidencia está fundada esta reforma? En general está fundada en un relato sobre determinadas cuestiones, sobre, por ejemplo, que los allanamientos nocturnos, como decía la compañera, van a solucionar el tema del narcotráfico, como que el cumplimiento de pena es una medida efectiva para combatir el delito, como que la Guardia Nacional y más aún 2.000 efectivos, que no sabemos por qué son 2.000, por qué no son 150 o 4.500, van a contribuir a vivir sin miedo, que es como se ha planteado la reforma. Entonces, de esta manera no tenemos evidencia sobre ninguna de estas reformas, o sea, cuál es el número, cuál es la experiencia, cuál es la evidencia empírica que comprueba que con estas medidas vamos a lograr vivir sin miedo. No la hay y no la han presentado. Entonces, desde ese punto de vista, la reforma tiene un gran defecto, además de los defectos legales. Esta falta de información que uno puede
ver en la propuesta de reforma, no es suficiente, y ustedes disculpen el término coloquial que voy a utilizar, para toquetear la Constitución, ¿no? Porque realmente es un toqueteo a la Constitución. Esta reforma es de mala técnica legislativa, no contribuye a preservar la Constitución, ¿no? Porque de alguna manera es nuestra carta fundamental y si ustedes ven el texto de la reforma propuesta, de ninguna manera se compadece con el texto en general de la Constitución, no tiene absolutamente nada que ver, no está inserto dentro del cuerpo de la Constitución. Hasta ahora no hemos tenido reformas constitucionales, y esto no es menor, que rebajen garantías o que signifiquen una regresión en términos de derechos, y eso también es otro tema importante. Este es un argumento que también ya se manejó en la baja de la edad de imputabilidad, es decir, no hemos reformado nuestra Constitución para quitar derechos, hemos reformado esta Constitución para ir avanzando en derechos, y esto tiene que ver o está en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos en función de la progresividad que se tiene que ir alcanzando los derechos de las personas y sobre todo lo que está reconocido en la Constitución. Otro punto que me interesaba conversar con ustedes, que por ahí a veces suena por parte de quienes promueven la reforma, es que es imposible que una reforma constitucional sea inconstitucional. Y aunque les parezca un juego de palabras, es un argumento que se ha manejado. No puede haber una reforma constitucional que sea inconstitucional. Bueno, esa lectura de nuestra Constitución lamentablemente se quedó en el siglo XIX, ¿no? En la soberanía del Estado, cuando Uruguay forma parte de varios sistemas de protección internacional de derechos humanos, el universal, el universal representado en la Organización de Naciones Unidas, el regional representado en la OEA, a los cuales Uruguay ha adherido voluntariamente y ha ratificado todos los pactos. Somos campeones en ratificación de pactos internacionales, y esos pactos se integran a nuestra Constitución por 3 artículos que menciono al pasar, que son el 7, el 72 y el 332, que de alguna manera en una interpretación armónica de la Constitución y de los pactos internacionales de derechos humanos, no podemos decir que una reforma constitucional no puede ser inconstitucional. Sí lo puede ser porque hay reformas que van en contra de determinados pactos, y esta, en algunos pasajes, sí va en contra de determinados pactos. Por otra parte, contiene en sí misma una regresión en derechos y garantías, como por ejemplo lo que está consagrado en el allanamiento nocturno, ¿no? Que nuestra Constitución, como bien dice la compañera, lo prohíbe. El derecho internacional de los derechos humanos, si hay una guía o un principio que lo rige, es la no regresión, es decir, una vez que alcanzamos un estándar de protección de un derecho, no es posible volver atrás, ¿no? Entonces, las reformas constitucionales de alguna manera sí pueden ser inconstitucionales si leemos a la Constitución con los tratados de derechos humanos. Obviamente quienes promueven esta reforma no lo hacen. Otra cuestión que me parecía importante conversar con ustedes es: ¿esto sirve para abarcar los problemas de seguridad actual? O sea, ¿hay alguna propuesta que sirva para atender los problemas de seguridad actual? No. Por ejemplo, el tema de los homicidios, que es una cuestión que puede preocupar a muchos. Obviamente, lo que nos muestran las cifras es que los homicidios en general vienen o se dan en un contexto con personas conocidas o que conocemos, etc. Entonces, ¿qué de estas 4 medidas viene a solucionar el tema de la posibilidad de que me den muerte cuando salga de acá de AEU? Ninguna. Preguntémonos para el femicidio, mucho más aún es en el contexto familiar, cercano, conocido, ¿no? ¿Para qué sirve esta reforma? Para nada, ni la menciono. Para el tema drogas, ¿qué sirve que se puedan allanar determinadas bocas que además hemos vuelto a vivir con el fantasma de la pasta base, cuando desde hace bastante tiempo no representa, digamos, un problema como sí lo fue en la época del 2002 y los años siguientes? ¿En qué contribuye esta reforma
a desarticular mercados ilícitos, en nada, porque la posibilidad de realizar un allanamiento nocturno, además de exponer a máxima violencia, ¿no? El allanamiento luego de la privación de libertad es la medida más intrusiva y más violenta de nuestro ordenamiento, de nuestro sistema procesal penal. Entonces, no tenemos que habilitarla, digamos, como una medida que se pueda hacer en cualquier condición y además nocturna. Por algo, nuestra Constitución sabiamente establece que los allanamientos no se pueden realizar de noche. Entonces, para el combate al tema del narcotráfico o para el tema de drogas, no sirve para absolutamente nada esta reforma. Ustedes han visto además, ¿no? Los principales conflictos que hemos tenido en temas de narcotráfico no han tenido nada que ver ni con la pasta base, ni con la posibilidad de allanar nada de noche, y esto evidentemente es una medida que va a ser inocua en el combate, si es que aceptamos esta lógica bélica del tratamiento del tema de las drogas al tema del narcotráfico. El sector que impulsa, otra cuestión que me parece importante, el sector que impulsa esta medida hace 5 años decía que este tipo de medidas de la seguridad no deberían ser objeto de una revisión o de una reforma constitucional, y esto lo decían en ocasión de discutir sobre el plebiscito de no la baja o de la baja de la imputabilidad. Entonces, ¿por qué ahora sí sirve? ¿Por qué ahora sí sirve incorporar estas dimensiones del tema de la seguridad o de la cuestión criminal a la Constitución? Bueno, sirve porque estoy muy bajo en la perspectiva electoral y esto de alguna manera contribuye a que pueda tener votos. Gobernar a través del delito, ¿no? Que es lo que hace esta propuesta, tratar de gobernar a través del delito, se nutre de algunas cuestiones como la inseguridad, como el miedo, y siempre genera una radicalización en las respuestas. Esta idea de gobernar a través del delito es una idea de un criminólogo que la pueden consultar, que de alguna manera dice, bueno, en vez de desarrollar determinadas políticas o determinados abordajes para determinados conflictos, elijo gobernar la cuestión del crimen y a través de eso lograr instalarme en el poder, digamos, ¿no? Voy a generar esta idea de ciudadano sheriff, ¿verdad? Esta idea de que puedo encargarme del tema de la seguridad y del delito y así generar de alguna manera la captación de votos, es decir, esta gobernanza a través del miedo se nutre de justamente cuestiones vinculadas a la inseguridad, pero las respuestas que dan no son efectivas. Desde hace bastante tiempo el derecho penal, la criminología viene dando cuenta de procesos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de lo que se denomina el derecho penal simbólico, es decir, que utilizo el derecho penal para decir como que estoy solucionando cuestiones o gestionando la conflictividad social y en realidad no estoy haciendo más nada que sancionar una tras otra leyes penales, que es en el proceso que nos encontramos desde el año, me animaría a decir, 92 en adelante en nuestro país. Es decir, una tras otra leyes penales que van o agravando penas, o tipificando delitos, o disminuyendo garantías, etc. Es en ese proceso en el que nos encontramos desde hace varios años. La diferencia con gobernar a través del delito, con gobernar el delito, es que gobernar el delito es hacerse cargo de la cuestión criminal, hacerse cargo de que existen mercados ilícitos, de tener que dotar a los órganos encargados tanto de la persecución como de llevar adelante los juicios, es decir, a la justicia, de los recursos, ¿no? de los recursos necesarios para que puedan funcionar adecuadamente, garantizar el debido proceso. Es decir, eso es gobernar el delito, hacerse cargo de la cuestión criminal, pero sin satanizar a nadie, sin generar esta ida a buscar a personas para que voten porque tienen miedo. El gobernar el delito implica investigar de alguna manera los vínculos del crimen organizado con el Estado, los vínculos del Estado, los vínculos del crimen organizado con el sistema financiero. Ahí sí me estoy haciendo cargo de la cuestión del delito. Lo otro es gobernar a través del delito, utilizar el delito para decir me estoy haciendo cargo o estoy reaccionando o soy un buen gestor de la seguridad pública. Como hemos visto
estas 4 medidas no tienen nada que ver con hacerse cargo de la situación delictiva, que obviamente no podemos negar que hay una situación que genera inseguridad a las personas, que hay que trabajarlo, que hay que abordarlo y que hay que enfrentarlo, pero ninguna de las herramientas que plantea esta reforma son eficientes y menos eficaces para la consecución de ese fin, ¿no? Que además el fin planteado, obviamente, vivir sin miedo. ¿Quién no quiere vivir sin miedo? Todo el mundo quiere vivir sin miedo, pero nada de esto propuesto va a lograr que se logre ese fin, o va a llegar a alcanzar ese fin. Por último, digamos, así mantenemos la idea de que haya diálogo. Me parece importante señalar que las libertades que tenemos y las garantías que se han conseguido no han sido un regalo de las autoridades ni nada por el estilo, sino que han significado luchas, han significado derramamiento de sangre. Es decir, conseguir las libertades que tenemos y las garantías para que nos juzguen de acuerdo a un debido proceso, para que tengamos un sistema penitenciario que de alguna manera esté orientado a la inserción, que cumpla con el mandato constitucional del artículo 26, que de alguna manera tengamos juicios justos, que tengamos debido proceso, derecho de defensa, que las garantías judiciales se respeten. Todo eso ha costado mucho como para venir a desmantelarlo por el simple afán electoral de llegar o de presentarme como el ciudadano sheriff que estoy gobernando el tema del delito. Bueno, quedo por acá. Muchas gracias.